Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un agradecimiento a los organizadores y al rector por recibirnos en este excelente lugar. El objetivo de la presentación es subrayar la ausencia de una política contra la desigualdad regional en la estrategia de desarrollo contemporánea en México. Establezco que esta ausencia limita las posibilidades nacionales para fortalecer un Estado democrático y propongo un camino para cambiar esta situación e impulsar la construcción de un Estado democrático descentralizado. Hace 3 décadas, el Estado mexicano enfrentó el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, la crisis fiscal del Estado, la pérdida de legitimidad y el proceso de globalización. En este contexto, el gobierno mexicano identificó como variables estratégicas la inversión extranjera y el comercio, la apertura de la economía y la liberalización de sectores económicos importantes. El objetivo era impulsar un crecimiento económico con motores exógenos. Desde esta perspectiva, el territorio, sus habitantes, las relaciones sociales y de producción no tienen gran relevancia, mientras que los nodos de competitividad, representados básicamente por las grandes ciudades y las regiones estratégicas para la producción dirigida a los mercados internacionales, tomaron importancia. Se suponía que los nodos competitivos generarían empleos y bienestar. El supuesto era que el crecimiento económico, acompañado de incrementos en la productividad del trabajo, impulsaría el crecimiento diferenciado regionalmente en el corto plazo. El mismo lograría que en el largo plazo las desigualdades de ingreso y regionales disminuirían. En esta estrategia, de nuevo, el territorio deja de jugar un papel importante como determinante en los procesos de desarrollo económico. Como es común en México, el discurso era que no teníamos otras opciones, que el cambio realizado era necesario y el más viable, sin importar que la mitad de los mexicanos vivieran en pobreza y que las brechas de desigualdad entre las regiones ricas de mayor crecimiento, como son la del Valle de México, Guadalajara y Monterrey, y los pobres o menor crecimiento se ampliaran y persistieran. La fórmula se consideraba infalible. Se estructura un modelo de desarrollo con una economía abierta y los efectos negativos del proceso y los rezagos sociales se contenían con la instrumentación de una política social paliativa. La propuesta de desarrollo, sustentada sobre la apertura comercial, fue acompañada por un proceso de descentralización del gobierno federal hacia los gobiernos municipales. La idea era enfrentar la crisis fiscal y las demandas sociales de democratización del Estado. El resultado de la estrategia, 30 años después, no ha modificado los índices de desigualdad y pobreza de la década de los 80. Sus logros se pueden resumir en un crecimiento altamente diferenciado entre sectores productivos y regiones, impulsando el crecimiento acelerado y desordenado en las ciudades fronterizas y todo lo que ya sabemos en ciudades como Ciudad Juárez, manteniendo el liderazgo económico de nodos tradicionales como el Valle de México y Monterrey, frenando el crecimiento de algunos nodos tradicionales como Guadalajara y manteniendo la baja participación económica de entidades tradicionalmente pobres como Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Estudios como el de Ruiz muestran que en lo que corrió el siglo XX, el porcentaje de población que vivían en entidades con un Producto Interno Bruto per cápita menor al promedio nacional en el 2004 es el mismo que teníamos en 1900. Este porcentaje solo se presentó una disminución importante en el periodo de 1960 a 1980, volviendo a repuntar en el 80. Es decir, en el 2004, el 69% de la población en México vive en entidades con un PIB menor al promedio nacional. Ahora bien, ¿qué hacer con estas desigualdades regionales? La idea de la que parto es que la relación que debe existir entre las políticas públicas para el desarrollo regional y la presencia de un Estado fuerte
abren la posibilidad de que se consolide un Estado donde la política económica contemple explícitamente una dimensión democrática y territorial. Esto implica que todo Estado democrático sólido debe tener entre sus objetivos principales la de promover una distribución social y territorial más equitativa de los recursos. Lo anterior se cumple cuando se produce un desarrollo sustentado en la cohesión social y territorial. Las políticas urbanos-regionales son las herramientas fundamentales de las que se sirven los estados para cumplir con su misión de lograr un desarrollo más equitativo. Para decir cómo podría ser el desarrollo regional más equitativo, se requiere una participación importante de la ciudadanía, pero un Estado y unas burocracias comprometidas, sostenidas en un marco institucional sólido, que tengan como objetivo la distribución del ingreso, pero también cerrar las brechas territoriales y promover la equidad. Teóricamente, un Estado social fuerte debería sostenerse en estas líneas generales. Sin embargo, la realidad latinoamericana y en particular la mexicana muestran grandes diferencias en este ideal teórico. Por el contrario, el problema de la existencia y permanencia de grandes desigualdades han dependido e incidido en un Estado con prácticas depredadoras. La persistencia de las desigualdades estructurales que imponen barreras sociales y territoriales difíciles de superar ponen en peligro la consolidación de un Estado democrático fuerte, ya que cuando existen desequilibrios sociales y territoriales, la función de recaudación, de distribución del Estado se vuelve casi impracticable. En este escenario, solo cabe la ayuda social dibujada en una política social paliativa. México es uno de los países más desiguales del mundo. Representa una sociedad construida sobre extremos sociales. Por un lado, una gran cantidad de pobres y por otro lado, un pequeño grupo de población extremadamente rica. Desde el punto de vista territorial, representa lo que se conoce como una sociedad archipiélago, figurando un escenario en el que masas en extrema pobreza sobresalen minúsculos territorios de extrema riqueza. Diferentes trabajos en México nos permiten asegurar que un siglo de modernización posrevolucionaria no han permitido avanzar en la configuración de un Estado donde impere cierta igualdad social y territorial. Estamos hablando de más de un siglo. Sekely señalaba que en el 2000 una persona ubicada en el 10% de la población más pobre tenía 32 veces menos ingreso que una persona ubicada en el 10% de la población más rica. Si crecía su salario a tasas que lo hacen los países asiáticos, se tardaría 72 años en esta persona pobre alcanzar los ingresos de la persona rica. De ese tamaño estamos hablando de la desigualdad social y territorial. Además, tenemos otro agravante en cuanto a desigualdad social, y los datos del Coneval lo señalan así: 44.2% de la población tiene algún nivel de pobreza, pero un 11.2% tienen un nivel de pobreza extrema, y de este grupo, 77% son indígenas. Ruiz menciona que durante el siglo XX se presentó el crecimiento más elevado en las desigualdades interestatales en el Producto Interno Bruto. En este periodo, el índice de Gini no ponderado creció 20 puntos porcentuales y el relativizado 24%. Si seguimos por este camino, las posibilidades de consolidar un Estado democrático fuerte se desvanecen, ya que los niveles altos de desigualdad impiden un buen desempeño económico porque generan inestabilidad política, violencia y crimen, lo cual conduce a una depresión de la inversión y del crecimiento económico, reducen la habilidad de los grupos sociales para cumplir compromisos mutuamente aceptables, desalienta la evolución de normas creadores de eficiencia como la confianza y la predisposición a los logros y metas nacionales. En estas condiciones, los flujos de redistribución son bloqueados por murallas insalvables, es decir,
se presenta un bloqueo social que no permite la interacción entre clases sociales o grupos de población extrema. Además, Bastidas menciona un dato importante con respecto a lo que consideran los mexicanos con respecto a la democracia. Él señala que el 73% de los mexicanos se dice insatisfecho con la democracia. El 40% cree que la democracia es la mejor forma de gobierno. El 14% cree que un sistema autoritario sería mejor. Y el 36% le es indiferente si tenemos un Estado democrático o un país democrático o no. Algunos analistas podrían decir que la política social, entonces, bien diseñada, instrumentada y evaluada, sería la estrategia adecuada para resolver las desigualdades regionales y sociales. Siguiendo esta línea, a partir de la década de los 90, se da un paso a una nueva etapa en la política social mexicana, con la implementación de programas sociales compensatorios enfocados a la disminución de los efectos de las políticas de ajuste económico trajeron sobre la población. De tal forma se reconocieron los nuevos derechos universales a la salud y a una vida digna. Estas acciones se institucionalizaron en el año 2004 y articularon una política federal con los gobiernos estatal y federal. Sin embargo, los gobiernos municipales, entre aquellos hay que subrayar, los gobiernos municipales de izquierda ya tenían una amplia experiencia en la implementación de programas sociales como resultado de las demandas exigidas por la población en sus espacios de competencia. Las primeras acciones sociales estructuradas bajo los requerimientos de una política pública fueron realizados por gobiernos de izquierda en México. Tal es el caso de programas como el subsidio al transporte público o la atención focalizada a los adultos mayores y los programas de transferencias monetarias, los cuales datan a finales de la década de los 90 y es posible observarlos en actualidad a lo largo del país, permeando los diversos zonas de gobierno. Adicionalmente, los gobiernos de izquierda locales han generado aportaciones importantes para la política social en términos de su investigación, de sus estructuras organizacionales y logrando construir e innovar en la evaluación de política social local. Las aportaciones de estos gobiernos a la política social han repercutido hasta la actualidad, donde podemos observar la reincorporación de la visión universalista de los programas sociales de corte federal, así como el énfasis en el logro de los derechos sociales determinados en la Constitución mexicana. Sin embargo, estas aportaciones de los gobiernos locales no han sido suficientes para cambiar el derrotero de las desigualdades regionales, ya que representan esfuerzos dirigidos a individuos y no promueven compensaciones regionales. En resumen, la política económica y social, sin la integración de la dimensión regional o territorial, no es la respuesta para la disminución de las desigualdades regionales. Desde mi punto de vista, el problema de la distribución de la riqueza y la consolidación de un estado de desarrollo más equitativo está unido al fortalecimiento de un estado democrático descentralizado. Si bien los trabajos de convergencia y divergencia regional han mostrado que en 100 años no hemos podido avanzar en un estado más igualitario, también muestran que cuando analizamos la desigualdad en diferentes escalas territoriales, los resultados son variables. Los estudios más relevantes en México señalan que la desigualdad social media a nivel nacional es de 0.45 y que 2/3 partes de esta desigualdad responden a la inequidad al interior de los municipios y solo 1/3 parte se debe a la inequidad intermunicipal. Sekelic y sus colaboradores señalan que las desigualdades encontradas entre los municipios mexicanos equivalen a niveles de desigualdades intermunicipales identificados en países en desarrollo. Esto, desde mi punto de vista, abre una posibilidad sobre la política pública regional. Esto nos permite inferir que hay una oportunidad de reducir las desigualdades utilizando a los municipios como unidades de intervención. Asimismo, nos permite pensar que la descentralización truncada en México ha tenido consecuencias en el permanente desequilibrio social y regional. Recordemos que la descentralización
hacia los municipios fue forzada por una crisis de las finanzas públicas del gobierno federal, lo que llevó a las transferencias de atribuciones a los gobiernos municipales, centrada en la oferta de servicios públicos y en el desarrollo de la planeación urbana y territorial. El ingreso para realizar estas tareas y soportar las altas presiones de la ciudadanía provenía del cobro del impuesto predial y de transferencias federales cada vez más condicionadas. Además, el gobierno federal y los gobiernos estatales no cumplieron con la tarea de permitir que los gobiernos municipales construyeran capacidades gubernamentales. En términos fiscales se mantuvo la fórmula de gasto Federación 80, Estados 15 y gobiernos municipales 5. Además, los gobernadores estatales capturaron beneficios de la descentralización a costa de los ayuntamientos. Sin embargo, las necesidades y demandas sociales seguían en ascenso y rebasaron la capacidad de gobierno de los ayuntamientos. La mayoría del territorio quedó desarticulada de una intención por generar desarrollo por parte de los gobiernos municipales y por ende del Estado mexicano. Son miles las localidades del país donde el Estado no ha tenido ni tiene presencia alguna. Habría que preguntarnos si los territorios controlados por el crimen organizado y otros grupos de poder local fueron tomados como se dice o realmente fueron ocupados ante la ausencia del Estado. Además, los gobiernos federales y estatales actuales han iniciado un proceso de recentralización. Como ejemplo de este proceso podemos señalar el establecimiento de mando único policíaco, la recuperación del cobro del impuesto predial por parte de gobiernos estatales y la administración de sistemas de agua potable. Entonces, desde mi punto de vista, la ausencia de una explícita política pública que impulse el desarrollo regional y fortalezca la descentralización, tomando como unidad de intervención el municipio, no nos va a permitir llegar a un Estado democrático descentralizado. Esta propuesta de articular una descentralización con una política pública regional que fortalezca a los gobiernos municipales, la propongo que se fortalezca a través de las siguientes acciones. Primero, frenar la recentralización que se impulsa actualmente. Segundo, impulsar un modelo de federalismo cooperativo que se traduzca en una democracia local e inclusión de los ciudadanos en la toma de decisiones. Gobiernos con capacidad institucional que retomen la articulación de los territorios que ha perdido el Estado. Nuevas formas de gobierno, por ejemplo, los gobiernos metropolitanos. La atención integral y de todos los órdenes de gobierno a problemas que trascienden las fronteras territoriales, como los problemas ambientales. Por mi parte es todo. Muchas gracias.